Y hoy te quiero hablar sobre milagros de sanidad. Amén. ¿Por qué milagros de sanidad? Porque existe una variante muy, pero muy grande y muy amplia, valga la redundancia, sobre milagros. ¿Sí? Podemos hablar sobre milagros financieros, milagros en la vida, en la casa, pero hoy vamos a hablar sobre los milagros de sanidad. Amén. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que entender, como yo hoy hablaba con uno de los hermanos, yo no sé lo que va a predicar el pastor mañana, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cómo funciona, ¿sí?, el milagro sobrenatural que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra vida. Amén. Y yo tengo mucha fe de que mañana vamos a ver milagros sobrenaturales. Amén. Por eso vamos a hablar sobre milagros de sanidad en esta noche. Marcos 16-18 dice así: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, te pedimos para que tú involucres, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, Padre, que tú, Señor, estés, Señor, moviéndote con poder, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo lo que tú haces, Señor. Amén y amén. Como primer punto, sí, te quiero hablar sobre los milagros. La palabra milagro quiere decir suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Amén. Esto es un diccionario secular, por eso dice eso. Bien. Ahora, lo que tenemos que entender por milagro, ¿sí?, es que es un acontecimiento fuera de lo normal, fuera de lo habitual y fuera de lo cotidiano, ¿sí? ¿Qué sería un milagro fuera de lo cotidiano? Tal vez un milagro sea que tu esposo guarde las medias en un cierto lugar, ¿no? Una vez que se las saca, puede ser un milagro, y si está fuera de lo cotidiano, puede ser, amén. Otro milagro puede ser que si tu esposa tal vez salió y empiece a decir: mira qué lindo esto, qué bien que me quedaría, ¿no? Ropa, vestidos, zapatos, lo que sea. Y salís y de repente no dice nada. Puede ser un milagro y puede ser un milagro. Amén. Vamos a tomar un poquito con humor para aflojarnos un poco. Amén. Pero una de las cosas que tenemos que entender, ¿sí?, es que tenemos que empezar a ver los milagros de Dios cotidianos en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos identificar cada milagro en nuestra vida. Saber que acontecimientos increíbles, ¿sí?, e indescriptibles ocurren a nuestro alrededor, ¿sí? Yo tenía, ¿sí?, antes, hace varios años atrás, tenía que salir de mi casa y caminar 10 cuadras para tomarme un colectivo. Y la verdad, donde yo vivo no es muy fácil salir 4:30 o 5:30 de la mañana para tomarse un colectivo. ¿Por qué? Porque usualmente a la gente la asaltan. Y de hecho, yo he visto muchas veces a personas como las asaltaban. Y yo veía eso y obviamente me iba para otro lado, amén. Pero una de las cosas que yo, gracias a Dios, nunca me ocurrió fue que jamás me robaron, amén. Y esto, yo podía ver cómo Dios ponía su mano sobre mi vida y me cubría hasta mi trabajo, ¿sí? Yo obviamente oraba antes de salir, ¿sí? Le pedía a Dios que me cuide, que me proteja, porque yo no salía porque quería, necesitaba ir a trabajar, amén. Ahora, una de las cosas que nosotros también tenemos que entender, ¿sí?, es que tenemos un Dios que es un Dios de providencia, ¿sí?, es un Dios sobrenatural, ¿sí?, que nosotros trabajamos y muchas veces es Él quien nos da la paga, amén, es Él quien nos va a sustentar. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que a los milagros, ¿sí?, y al mover de Dios sobre todo en nuestra vida, tenemos que aprender a cuidarlos, ¿sí? ¿Cómo podemos cuidar los milagros de Dios en nuestra vida? Yo creo que si vos, ¿sí?, ves a un familiar, a un ser querido, ¿sí?, donde está pasando por alguna necesidad, vos vas a buscar la manera de que esa persona le vaya bien, ¿sí? Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros, lo mismo quiere derramar Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Y Él quiere que vos entiendas que cosas sobrenaturales que pasan en tu vida vas a necesitar cuidarlas. Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos es que el pecado puede traer una maldición, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre la raíz de las enfermedades, ¿sí? Hay diversas enfermedades en nuestra vida, en la vida del ser humano en general.
Pero una de las cosas que de hecho incluso los mismos apóstoles, ¿sí?, decían, era que una creencia muy popular era, bueno, la persona que está en enfermedad, la persona que tiene este cierto problema en su cuerpo es por culpa del pecado, ¿sí? Y sí y no, porque hay enfermedades que vienen por culpa del pecado, pero hay otras enfermedades, otras características en las personas, las cuales Dios dejó que sea así, ¿sí? Esto lo podríamos dividir en dos partes, ¿sí? Una por el pecado y otra porque Dios así lo predispuso. Éxodo 4:11 dice: y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Acá nos está diciendo Dios, ¿sí? Dios se enfrenta, le habla a Moisés, y Moisés está teniendo miedo, ¿sí? Y no sabe, de hecho no podía hablar porque dice la palabra de Dios que él es tardo en el habla, o sea, prácticamente un tartamudo, y que él no está siendo sanado, siendo que él está delante de la presencia de Dios, siendo que Dios le está hablando, siendo que él está prácticamente viendo a Dios, y él no fue sanado, ¿sí? Y Dios le dice: vos no tenés que estar mirando tus dificultades o tus defectos, tenés que estar viendo lo que yo voy a hacer con vos. Vos me vas a hacer un instrumento útil, está diciendo prácticamente, ¿no? Pero una de las cosas que vemos es cómo Dios explica que las personas con ciertas enfermedades, Dios a veces permite que pase, ¿sí? Juan 9:3, ¿sí? Los discípulos creían que el ciego, ¿sí?, era ciego por causa del pecado, ¿sí? Y dice respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Para que Dios muchas veces se manifieste en la vida de las personas, pasan ciertas circunstancias, pasan ciertas situaciones, y una de las cosas que nosotros vemos, ¿sí?, en esta historia es que este hombre era ciego de nacimiento. Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? No es que este hombre se quedó ciego después, no es que este hombre le ocurrió un accidente, sino que este hombre nació así. Y luego explica Jesús diciendo en el versículo 3 que es para que se manifieste la obra de Dios en él. Amén. Estas son las características que nosotros podemos ver y identificar que Dios muchas veces permite ciertas cosas en la vida de las personas, ¿sí? Ahora, hay enfermedades que sí es verdad, están ligadas a pecado. De hecho, hay libros donde vos ves una enfermedad y dicen: bueno, esta enfermedad es por culpa de este pecado, ¿sí? Y te vas explicando y especificando cada cosa. Ahora, cuando hay ataduras generacionales en las personas, que esto es verdad, ¿sí?, es real, hay enfermedades que vienen por causa de ciertas ataduras, ¿sí? Tal vez falta de perdón, rencor, ¿sí? Algunas otras enfermedades pueden venir por un odio hacia sí mismo, ¿sí? Todas estas enfermedades, ¿sí?, están ligadas a consecuencias en la vida, ¿sí?, a golpes, a lo que haya sido que ellos vivieron, pero hay otras enfermedades que también están ligadas con ataduras, ¿sí?, con el pecado, ¿sí?, con vicios, muchas veces, ¿sí? Una de las cosas que decía este libro es que hay personas que tienen enfermedades, dolencias, más allá de lo que sabemos cada uno de nosotros, que la droga puede afectarte tu cerebro, que la droga puede afectarte tu entendimiento, que un montón de cosas más sobre tu mente. Hay algo espiritual que se mueve, ¿sí?, a través de las adicciones y afectan tu cuerpo físico también, ¿sí? Cuando yo me fui a Chile, había un joven que subió a la tarima para ser sanado de la sordera, ¿sí? Y el pastor Greg Mitchell, una de las cosas que él decía era que este joven, o sea, le preguntó en realidad si él tenía sus dos padres. Y resulta que este joven, la madre lo había abandonado, ¿sí? Pero qué casualidad, ¿no? Que justo le pregunta sobre sus padres y la madre lo abandonó, ¿no? Y una de las cosas que después él explicó fue que muchas veces el rechazo de los padres hacia los hijos causan ciertas enfermedades, ¿sí? Otras pueden ser amarguras, ¿sí?, sequedad en el corazón, ¿sí? Algunas, no digo que todas, pero hay mujeres que tienen cáncer en su útero. ¿Por qué? Porque se odian, o odian su útero, odian su cuerpo y terminan enfermándose, provocándose a sí mismas estas enfermedades, ¿sí? Otra causa puede ser la idolatría, ¿sí? Buscar de cualquier cosa
menos a Dios. Segunda de Crónicas 16:2. En el año 30, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, no saquemos de contexto la historia, no digas, listo, no voy más al médico. Sí, no estoy queriendo decir eso, no estoy diciendo que no vayas al médico, pero vos tenés que entender que en esta historia los médicos en realidad eran prácticamente brujos, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacían? Creían más en los brujos, en la sanidad, de esta manera, de esta clase, vieron tipo hechizos, una cosa así, que la verdadera sanidad que él podía recibir de Dios, ¿sí? Entonces, era prácticamente decir, él estaba creyendo en estas personas y no estaba creyendo en Dios, ¿sí? Tenés que ir al médico, tenemos que ir al médico, ¿sí? No hay ningún problema sobre eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay personas que dicen, no, yo prefiero 100% al doctor y a Dios déjalo lejos de mí, ¿sí? Ahí viene un problema, ¿por qué? Porque estás haciendo un ídolo y te estás aferrando a algo que está completamente fuera de Dios, ¿sí? De hecho, una vez estaban orando, un pastor que vino a orar por sanidad y había un hombre que no se sanaba, ¿sí? Tenía una enfermedad, tenía un problema, entonces el pastor le empieza a hacer preguntas y le dice, ¿vos tenés alguna estampita, alguna cadenita, algo que simbolice idolatría? Y le dice, yo lo único que tengo, algo que siempre me protege, y saca una estampita, ¿sí? Entonces, este hombre rechaza, ¿sí?, la idolatría en su vida y es sanado sobrenaturalmente, ¿amén? Muchas veces va a pasar eso en la vida de las personas, ¿sí? No van a tener una sanidad, ¿por qué? Porque están creyendo en cosas externas a Dios, ¿sí? Y vos sabés que la idolatría también viene por estampitas, por cadenitas, por un montón de cosas, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender y saber es que Dios quiere un pueblo sano, Dios quiere sanarte, Dios quiere que vos seas libre, ¿sí? Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. ¿Ven? ¿Cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos sentido desechados por el mundo, desechados y olvidados por personas que tal vez teníamos en estima? Y una de las cosas más increíbles es que parece que nadie se acuerda de nosotros, ¿no? Pero acá nos está diciendo Dios, yo quiero sanar tu corazón, yo quiero sanar tu mente y sobre todo quiero sanar tu cuerpo y quiero que tengas una vida bien. Amén. Dios quiere traer una sanidad para tu vida, ¿sí? Por eso Jesús hacía milagros de sanidad. Si no, se hubiese molestado en hacer milagros de sanidad, hacer milagros sobrenaturales, ¿sí? Y lo más importante para tu sanidad es, primero que nada, es que la persona quiera ser sanada, ¿sí? Cuando vos querés ser sanado, ya hay algo diferente en tu vida, ¿sí? Otra de las cosas para tener en cuenta es que la persona crea que va a ser sanada, ¿sí? Tenés que creer que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida y que Él tiene el poder para hacer algo sobrenatural en tu vida, ¿amén? Otra de las cosas es que te dejes guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Siempre yo veo a los pastores que hacen un llamado, hacen que la gente reciba a Cristo Jesús, que el Espíritu Santo entre en su corazón y empiece a mostrarles, mirá, tenés que perdonarle a esta persona, mirá, tenés que dejar de preocuparte por esto, porque esto te está trayendo una enfermedad. ¿Amén? Muchas veces pasa esto, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo muchas veces entra en tu vida y empieza a hablarte, empieza a recordarte cosas, ¿sí? Por eso es muy normal que a veces la gente se ponga a llorar. ¿Por qué? Porque hay un dolor en su corazón, ¿sí? Esto es muy normal, pero no hay que ponerlo muy en punto eso, ¿sí? Y otro de lo más sobrenatural de todo es que Dios se va a mover a través de tu fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque su gloria se va a magnificar si vos tenés fe sobre tu sanidad. ¿Amén? Ahora, ¿cuáles son las personas aptas para los milagros? ¿Sí? Vamos a ver un poquito acá los apóstoles y los discípulos que había en aquel tiempo, ¿sí? Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y el lugar a donde él había de ir. Lucas 10:8-9 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed
lo que os pongáis delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Había 70 personas que no eran los 12 apóstoles, ¿sí? Hay una creencia que dice, no, los 12 apóstoles y Jesús solamente sanaban. Pero acá la palabra de Dios nos está diciendo que había 70 personas diferentes a los apóstoles, los cuales Jesús les dijo, vayan para allá, vayan para acá y vayan sanando gente. Amén. Así que la sanidad puede transcurrir hasta el día de hoy por obra de Dios. Amén. Marcos 16, 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ahora, vemos que personas como Esteban, ¿sí?, hacía milagros y prodigios. Ahora, ¿quién era Esteban? Era una persona que ayudaba a los apóstoles, servía las mesas, ¿sí? Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Me faltó nombrar acá un versículo, pero sé que está en Hechos, y dice así, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, ¿sí? Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, era un hombre donde ellos se podían apoyar y donde le dijeron, Esteban, necesitamos que nos ayudes. Simplemente era un ayudador, ¿sí?, de la iglesia, era una persona que ellos confiaban en él, ¿sí? Pero una de las cosas que vemos que dice que él hacía prodigios, ¿sí?, que él hacía señales, ¿sí?, para la gloria de Dios. Mateo 9, 6 al 7 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre era Hechos 6:2, ¿sí? Y acá sigo. Entonces, ¿sí?, lo que estamos viendo, ¿sí?, es que Jesús nos muestra y nos dice que no solamente había 12 discípulos, sino que había más gente, más personas que podían hacer milagros, más gente y más personas que hacían prodigios, gente que creía que Jesús podía sanar, ¿sí?, y ellos lo hacían, ¿sí? No es que la sanidad simplemente terminó en los apóstoles, no es que la sanidad hoy en día gente cree que simplemente la gente es sanada por obra de demonios, ¿sí? Entonces no es esto una obra diabólica, sino que está en la palabra de Dios y lo vemos y lo podemos justificar, ¿sí? Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿sí? Dios nos está diciendo que si nosotros empezamos a entablar una relación con Dios, nosotros mismos vamos a poder hacer sanidad, nosotros mismos vamos a poder traer el Espíritu Santo sobre las personas y ellos van a ser sanados, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer es a creer en la sanidad sobrenatural, ¿amén? Ahora, la clave sobre la sanidad está en la fe, ¿sí? Hechos 14:9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, había un hombre que estaba necesitando sanidad, ¿sí? Y Pablo pasa por ahí y lo mira y le dice, en realidad no le dice nada, sino que Pablo lo mira a este hombre y ve que este hombre tenía esa fe, esos ojos de decir, yo creo que Dios puede hacer algo en mi vida, yo creo que Dios puede levantarme de esta atadura demoníaca que tengo hace años. Y Pablo ora por él y este hombre termina siendo sanado, ¿sí?, instantáneamente. Mateo 9:29 dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿sí? ¿Dónde está la sanidad? En nuestra fe, amén. Depende de nosotros, depende de nuestra fe recibir la sanidad, ¿sí?
Vamos a orar, ¿sí? Vamos a traer el Espíritu de Dios, pero según nuestra fe, conforme a nuestra fe, vamos a recibir nuestra sanidad. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros esperamos, ¿sí? Buscamos un milagro de sanidad, ¿sí? Y otra de las cosas que tenemos que estar seguros de que va a pasar algo de lo cual ninguno de nosotros estamos acostumbrados a que va a pasar, ¿sí? No va a pasar algo habitual, no va a pasar algo normal, va a pasar algo sobrenatural, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y bien claro es que tenemos que tener completamente prohibida la duda, ¿sí? El miedo, la incertidumbre, ¿sí? Porque esto va a venir a tu mente, va a querer venir a robarte tu milagro, pero escúchame, tenés que cortar con eso. Instantáneamente cree que Dios va a hacer algo en tu vida, ¿sí? Ahora, hay algunas sanidades, ¿sí? Que van a ser en el transcurso del camino, tal vez de acá a tu casa, tal vez mañana, pero otras van a ser a través de la obediencia y otras van a ser instantáneas, ¿sí? Vamos a hablar primero sobre las que van en el camino. Lucas 17, 11 a 14, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. No fue instantáneo, sino que él les dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Y dice que ellos iban caminando, ¿sí? Y ahí vino la sanidad a sus vidas. Después la historia sigue diciéndonos que solamente uno vino y le agradeció, pero eso es otra prédica, ¿sí? Otra es la obediencia, ¿sí? Juan 9, 6 al 7, es el hombre ciego de los que hablábamos en el principio. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aclaro que mañana no vamos a hacer eso, ¿sí? No te vamos a escupir la cara ni nada de eso, amén, ni ninguna parte. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo, amén. Fue un acto de obediencia, porque él tranquilamente pudo haber dicho: vos estás re loco, ¿cómo me voy a sanar si yo me voy a lavar los ojos allá? ¿No? Otro milagro de sanidad, no sé si te acordás la historia que está en 2 de Reyes 5, es cuando el rey de Siria va y le pide a Eliseo que lo sane, ¿sí? Tenía una lepra y dice que él esperaba que salga Eliseo, no sé, y haga caer un rayo o pase algo sobrenatural y que él lo sane, pero no pasa eso, ¿sí? 2 de Reyes 5, 9 y 10 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio, ¿sí? Ahora, cuando él escucha esto, imagínense, el rey de Siria dice, va hasta ahí y lo ve y no pasa nada, y encima le manda una persona, ni siquiera sale Eliseo, ¿sí? Pero acá lo que nosotros vemos es que es un acto de obediencia para el rey, porque él primero se enoja y dice: ¿no tengo mejores ríos yo para ir a bañarme? ¿Que me voy a bañar acá en el riachuelo de la Matanza? ¿No? Pero una de las cosas que vemos es que los súbditos de él empiezan a decir: pero si te hubiese pedido alguna cosa difícil, ¿no lo hubieses hecho? Si esto es fácil, ir, te vas, te zambullís y vas a recibir la sanidad. 2 de Reyes 5:14. Dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué te quiero decir con todo esto de la obediencia? Muchas veces van a venir los pastores a querer orar por tu vida y te van a hacer preguntas, ¿sí? Pero estas preguntas van a ser muy personales, van a ser muy puntuales y no son para que ellos lo vayan a divulgar, sino, ¿sabes para qué? Para que vos puedas recibir una sanidad, para que vos sanes tu corazón y de ahí empieces a sanar tu cuerpo, amén. Por eso son las preguntas, ¿sí? No los tomes a personal. Siempre Dios va a querer empezar a sanar de adentro hacia afuera tu vida, ¿sí? Vamos a hablar de las sanidades instantáneas. Mateo 8,
14 y 15, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía, ¿sí? Mucha gente dice que este versículo está ligado cuando Pedro negó a Jesús, ¿sí? Porque, claro, como le sanó a la suegra, ¿no? Pero bueno, eso es otra prédica, ¿sí? Pero vemos una sanidad sobrenatural, ¿sí? Vemos una sanidad donde Jesús simplemente le toca la mano a esta mujer y la fiebre la deja, ¿sí? Podría haber sido un resfriado o podría haber sido una infección. En aquellos tiempos la medicina no era la verdadera como es la de ahora, sino que en aquellos tiempos te agarraba fiebre, lo más seguro era que pasabas de largo, ¿sí? Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Amén. Mateo 9:6-7 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a la casa. Amén. Este es el Dios en el que nosotros creemos. Creemos en un Dios de milagros, creemos que Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy y que vamos a ver su mano de favor en estos días. Amén. Ahora, una de las cosas más importantes es que la incredulidad va a matar todo el mover de Dios, ¿sí? Las personas que vieron crecer a Jesús no pudieron ser sanadas. Marcos 6:4 dice: mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa, ¿sí? Muchas veces pasa, ¿sí?, de que nosotros como familiares de alguien no se salvan, pero ni a palos, ¿no? Te cansás de predicarle, te cansás de hablarle, te cansás de decirle un montón de cosas buenas, correctas, exactas, pero esa persona, tal vez porque ve que sos un familiar, no las toma en cuenta. Ahora viene otra persona y le dice: Jesús te ama, y se van a la iglesia. Amén. Esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. No lo vamos a entender. La palabra de Dios lo dice así y vamos a seguir. Versículos 5 y 6 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Ahora, Jesús tenía el poder para sanar absolutamente a todos, pero ¿qué pasaba? La gente era incrédula, ¿sí? La gente decía: a él lo vimos nacer, lo vimos crecer, lo vimos cuando andaba corriendo, cuando andaba jugando, lo vimos como una persona más. ¿Cómo vamos a creer en él? ¿Sí? La incredulidad mata todo, ¿sí? Tenés que animarte a desafiarte el día de mañana y a pasar, ¿sí? ¿Cómo? Lo vemos con, no sé si te acordás, la historia de la mujer que tenía un flujo de sangre. Ella podía haber sido apedreada por lo que ella hizo, ¿sí? Animarse a cruzar entre medio de toda la gente, de empujar prácticamente a la gente, ¿para qué? Para tocar, aunque sea el borde del manto de Jesús. San Mateo 9:21 dice: porque pensando, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana, ¿sí? Ella lo único que quería hacer era tocar ese borde del manto porque sabía que Jesús la podía sanar, ¿sí? Sabía el poder que había en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que entender y saber que Dios puede traer sanidad a nuestra vida. Amén. Ahora, como te dije en un principio, la sanidad se puede perder, pero una de las cosas que podemos tener bien en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, es que nosotros podemos mantener la sanidad guardando la santidad. Amén. La sanidad, ¿sí?, se debe cuidar, y si no se cuida, lamentablemente se va a perder, e incluso se puede perder hasta tu propia salvación. ¿Cuántas personas yo he visto que han llegado a la iglesia con dolencias, dolores, incluso hasta cáncer de próstata? He visto personas que fueron sanadas, fueron a hacerse estudios y fueron completamente limpios para la gloria de Dios. Pero estas personas se terminaban yendo, ¿sí? Se terminaban apartando, se terminaban alejando, diciendo: bueno, gracias,
nos vemos, ¿no? Y esto es un problema, porque acordate lo que dice Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Es una gran clave sobre nuestras vidas, sobre la sanidad y sobre todo lo que vendrá hacia adelante, ¿sí? Que el pecado trae una maldición a nuestras vidas, ¿sí? No solamente física, sino también espiritual, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos pide Dios de nosotros? Miqueas 6:8 dice: el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Amén. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, que le seamos fieles, que nosotros podamos escuchar su voz, ser obedientes, ¿sí? Entender su palabra, que es algo para nuestra vida, para cada uno de nosotros cotidianamente, tener una relación con Él, ¿sí? Y que humildemente empecemos a buscar día a día más de Él. Amén. Ahora, nosotros también sabemos que Dios tiene una lealtad eterna para cada uno de nosotros, ¿sí? Y que toda nuestra esperanza está completamente puesta en Él. Isaías 53:4-6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, Cristo Jesús viene a querer sanarlas, viene a querer romper con toda maldición sobre nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿lo vamos a creer? ¿Vamos a tener esa fe y esa confianza en estos días para recibir una sanidad sobrenatural sobre nuestras vidas? Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Si quieres aceptar a Jesús, yo te invito a levantar tu mano en esta noche. Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén.